La espada cortante estaba ensangrentada. Había cumplido su objetivo y ahora la bajaban. Gotas de sangre caían al suelo formando un gran charco granate. El hombre que sostenía la espada profirió palabras crueles, que las exigencias de la mina de Mithril eran demasiado severas, y que se había transmitido un mensaje secreto. Pero la noticia no fue bien recibida. La expresión del mensajero era lastimera. Los presentes en la sala asintieron. Después de todo, incluso Dios expresó su ira enviando truenos y relámpagos. Su Majestad preguntó si las begonias habían declarado la guerra. Esta información fue confirmada. La rubia abrió los ojos. Después de leer este libro por la noche, las pesadillas estaban garantizadas. La chica sintió un dolor físico en la cabeza, como un zumbido obsesivo. La bella notó que claramente no se despertó en su habitación. Más bien, la habitación parecía una especie de palacio o una finca adinerada. De repente, una voz femenina preguntó si la princesa estaba bien. La criada pelirroja se inclinó sobre la cama y sugirió llamar a un médico. Quizás la bella rubia pensó que la llamaban princesa, y se miró en el gran espejo que estaba junto a la cama. Una hermosa chica de largos y espesos rizos y grandes ojos azules se asomaba desde el reflejo, y era completamente desconocida. Unos desconocidos entraron en el dormitorio. Se dirigieron a la chica. La llamaron Charlioni. Era evidente que los visitantes estaban muy preocupados. Por alguna razón, quienes entraron mencionaron el nombre de Charlioni. Pero la niña no entendía nada, o no lo recordaba, y pidió que le explicaran quién era realmente. El hombre rubio explicó que ella era la única princesa del reino de Rinoa. Su Alteza se llamaba Charlione Roth-Linoa. También continuó diciendo que sería deseable que la princesa se calmara y descansara. La voz se perdió lentamente en algún lugar, y muy lejos, la niña escuchó el nombre de Charlie. Ayer fue un día normal. La rubia sufría de insomnio y decidió leer un libro. Tras leerlo, se durmió al amanecer. Fue una dulce historia de amor en la que la heroína curó las heridas que el protagonista recibió de sus padres. Charlioni era la madre del protagonista, un personaje que parecía haber sido creado deliberadamente para mostrar el sufrimiento mental y físico del príncipe. El padre del protagonista, el emperador, consolidó su poder mediante sangrientas represalias en tan solo 3 años. Su objetivo era subyugar a la nobleza y también conquistar los países vecinos. Ningún miembro de la familia real sobrevivió. Este tirano destruyó fácilmente el reino junto con el ejército imperial. Pero, inesperadamente para sus súbditos, este hombre detuvo la guerra de conquista. Esto ocurrió en el cuarto reino de Rinoa. El emperador se enamoró a primera vista de la única princesa de Charlioni. La trajo al imperio como trofeo y se casó con ella. Y ella, sin saberlo, se convirtió en emperatriz. Básicamente, la princesa se casó con un monstruo que destruyó su reino y mató a toda su familia ante sus ojos. Fruto de este matrimonio infeliz nació un niño príncipe. Él era el protagonista de la novela. La madre maltrataba a su hijo, pero el vacío en su alma crecía. Finalmente, se suicidó. La princesa se incorporó en la cama. La pelirroja tomó la mano de la niña. Un joven de larga cabellera rubia estaba a su lado. Habían venido en cuanto supieron que Charlie había despertado. La princesa debió haber crecido rodeada de amor. Era bueno que se llevara bien con su familia. La niña sonrió, pero su mente intentaba comprender en qué época vivía. Un hombre rubio, al parecer el esposo de la dama, se acercó. Le dio una palmadita a la princesa en el hombro con aprobación. Le dijo que su tez había mejorado notablemente, pero tenía que partir urgentemente a una reunión. Hoy, el Imperio Pretas le declaró la guerra al reino de Begonia. Resultó que la guerra ya había comenzado. En la biblioteca real, un joven con gafas hablaba con la princesa. No podía creer que le hubieran asignado la tarea de enseñar a su Alteza. Después de todo, ella antes se había mostrado reacia a estudiar. Charlie desconocía por completo los medios para regresar, así que tuvo que prepararse para la guerra, utilizando todos los medios disponibles. Aquí y ahora, en el reino de Rinoa, el joven le explicó brevemente a la princesa la situación de cada país. Ahora era el momento de comprender los fundamentos de las relaciones diplomáticas. El maestro sostenía unos cristales azules en sus manos. Explicó que este raro mineral se llamaba Mithril.
Al añadirlo a armas y armaduras, aumentaba su resistencia y durabilidad. Begonia, quien había entrado en guerra con el imperio por las minas de Mithril, rompió lazos con todos. Se decía que esta guerra había comenzado debido a un pequeño incidente. La niña dudaba que el imperio le declarara la guerra a un país tan pequeño. Pero la guerra era inevitable. Al fin y al cabo, el gobierno desataba una guerra cada vez que coronaban a un nuevo emperador. Ha pasado un año desde que Begonia descubrió la mina de Mithril, y exactamente un año desde la coronación del emperador. Fue entonces cuando las relaciones diplomáticas comenzaron a deteriorarse. Parecía que alguien estaba sembrando discordia, y lo hacía muy despacio y casi imperceptiblemente, para no despertar sospechas innecesarias. Un mes después, una pesada pila de libros aterrizó en el escritorio de la princesa. Debían ser estudiados ese día. Charlie ya estaba inmerso en libros y manuscritos, y hoy tenía previsto tomar el té con su hermano, así que la profesora le sugirió que continuara sus estudios después de un descanso. La princesa y su doncella paseaban por la terraza con una hermosa vista del jardín. Estudiar con atención requería fuerza, pero a veces era necesario darle un descanso a la mente. De repente, alguien llamó a Su Alteza. La muchacha vio a un hombre muy guapo, de larga cabellera castaña. El joven saludó a la princesa. Había oído que Su Alteza había perdido la memoria, y supuso que su belleza tampoco la recordaba. La criada susurró que era el líder de los caballeros reales. Charlie confirmó que había perdido la memoria y no podía reconocer a la gente. El joven se presentó. Se llamaba Alain Velas. La princesa le rindió un homenaje de cortesía y se despidió, diciendo que tenía prisa por ver a su hermano. El joven observaba a la princesa con una mirada misteriosa y a la vez triste. Pero la princesa no lo conocía. Mientras tomaban una taza de té, la hermana le contó los últimos acontecimientos. Que había conocido a un joven llamado Alain, y le pidió a su hermano que le aclarara qué tipo de relación tenía con él. El hermano dijo que se habían conocido. Incluso el príncipe heredero sabía de su relación con Alain. Y especificó que este hombre era el cuarto amante de la princesa. Siempre había muchos hombres alrededor de la bella, pero rápidamente la sacaban de quicio. El reino de Rinoa era bastante liberal en cuanto al amor. El príncipe le explicó a Alain que tenía una cita con su hermana ese día. Sin embargo, su hermano se ofreció a ayudarlos si los caballeros eran demasiado molestos. Su Majestad convocó a su hijo para una conversación seria. Le informó que el imperio había ocupado Begonia, y el emperador ordenó destruir a la familia real y a la nobleza de Begonia. Al quedar sola, la niña razonó que, en el libro, el imperio tardaba 3 años enteros en conquistar otros estados, pero no podía creer que Begonia cayera en tan solo un mes. Quizás una reunión entre el emperador y Charlioni fuera la única manera de detener la guerra. Valía la pena pensarlo. La princesa entró en el comedor. Su padre, su madre y su hermano ya la esperaban, sentados a la mesa preparada para el té. Se avecinaba una conversación seria. El príncipe dijo que en 2 semanas partiría hacia el imperio. La hermana se sorprendió muchísimo con la noticia, pero él le explicó el motivo. El hermano tuvo que asistir a la celebración de la victoria. El padre no podía dejar el reino desatendido, así que delegó la autoridad en su hijo. La princesa pensó con fervor. Esta era su oportunidad. Así podría detener la guerra. Y si eso no funcionaba, al menos prepararse. Entonces Charlie anunció que también quería ir a la fiesta. Con una dulce sonrisa, pidió permiso para relajarse y adquirir nuevas impresiones. La niña pidió a sus padres que la dejaran ir con su hermano, pero sabía que era una buena oportunidad para ver al emperador con sus propios ojos, y no podía desaprovecharla. La criada Tina revisaba el guardarropa de la princesa. Era necesario elegir un atuendo adecuado para el viaje, pero Charlie eligió un vestido por encima de todos los demás. Ella explicó esto diciendo que se le permitía ir al imperio en secreto y que podía moverse libremente para ver muchas cosas interesantes. La chica desplegó un vestido de terciopelo rojo con ribetes dorados. Era muy elegante. Charlie preguntó por la marca, pero luego se corrigió. El país de donde provenía el vestido. La criada dijo que este vestido había sido un regalo de Tualin. Por alguna razón, a la princesa le gustó a primera vista. Tina estaba muy contenta. Al fin y al cabo,
Ella y Su Alteza hablaban a menudo de vestidos y joyas, y se alegraba de que esta época hubiera vuelto. Charlie también pidió que le prepararan un vestido de sirvienta. La princesa tuvo su propia idea. 2 muchachas con vestidos de sirvientas caminaban hacia el carruaje enjaezado, pero el hermano, a caballo, se burlaba de Charlie. Que, se mire por donde se mire, la familia Linoa se ve desde lejos. Alain ya esperaba a Su Alteza cerca del carruaje. Se arrodilló y ayudó a la dama a subir. El príncipe informó que el caballero había sido el primero en ofrecerse como voluntario para acompañar a la princesa al palacio imperial. Al fin y al cabo, su comodidad era lo primero. Parece que el joven aún siente algo por la chica. Ella le dio la mano y le agradeció su ayuda. Pero cumplía todos los requisitos. Le pidió que no esperara más. Después de un rato, el cochero anunció que se acercaban a su destino. La princesa miró por la ventanilla del carruaje. Hermosos parterres con todo tipo de flores estaban por todas partes. Charlie se preguntó qué clase de persona sería el emperador, pero entonces decidió que lo entendería al conocerlo. Si era un buen hombre, el plan podría fracasar. Si era terrible, el resultado era desconocido. La residencia del emperador impresionaba por su amplitud. El costoso acabado en mármol, las exquisitas lámparas y las incrustaciones talladas provocaban la admiración de los visitantes. En una de las ventanas, Charlie vio la silueta de un hombre que observaba a los que llegaban a la celebración. Pero de inmediato la distrajeron los nobles carruajes de los que descendían los miembros más destacados de sus familias. La princesa, con una capa de moiré en el rostro, miró a su alrededor con entusiasmo. Resultó que el imperio lucía majestuoso. La criada estaba ocupada ordenando y desempacando el equipaje y estaba demasiado ocupada. Así que Charlie se fue solo. A tomar el aire después del largo viaje. De repente, un jardín de verano con terraza e invernaderos enormes le llamó la atención, y decidió echar un vistazo. Era un verdadero paraíso. Una multitud de flores exudaba diversos aromas. El follaje verde llenaba el aire con el ozono más puro. La niña caminaba por el sendero bajo los enormes árboles, y recordó su conversación con Tina. Le preguntó sobre el emperador. ¿Cómo podría ser? Y Tina pensó que daba miedo. De repente, un joven apuesto emergió de entre las sombras de los árboles. Miró con interés a la chica y preguntó quién estaba frente a él. Parecía una aristócrata de Tualin. Había algo que Charlie no entendía del sanguinario emperador. Durante la guerra en Begonia, casi ningún civil resultó herido. Por esta razón, la princesa aún albergaba una leve esperanza. En el peor de los casos, Begonia simplemente se convertiría en parte del imperio, lo cual no afectaría en absoluto a la gente común. Por eso la muchacha esperaba que el emperador fuera una persona normal. Por otro lado, sus ambiciones de apoderarse de tierras estaban por encima de las de su majestad. Una tos sacó a la princesa de su ensoñación. El joven de los invernaderos imperiales le recordaba a sí mismo. Estaba interesado en quién tenía delante. La bella dama era totalmente su tipo. Es cierto que el velo no le permitía verle el rostro por completo, pero presentía que la belleza estaba en las nubes. Entonces el joven se acercó. Al fin y al cabo, el lugar era propicio para la frivolidad. Y, en broma, preguntó si la chica se había tragado la lengua. Y la princesa no pudo decir ni una palabra. Este hombre era su tipo. Y esos ojos marrones eran tan hipnotizantes. El hombre acercó su rostro casi hasta el de ella. Los ojos de la chica también atraían como un imán. 2 enormes océanos sin fondo. Querías sumergirte en ellos de cabeza. Y este color ultramar era único. De repente, Charlie sintió como si la hubieran alcanzado. Se apartó del apuesto hombre y dio unos pasos. Al mismo tiempo, le ordenó que se recompusiera. Después de todo, no podía permitir que la atraparan. El joven permaneció de pie en el sendero, y la muchacha del vestido rojo y el velo que le cubría el rostro huyó tan rápido como pudo. El salón de recepciones del Palacio Imperial estaba repleto de nobles damas y caballeros. Todos consideraron un honor asistir a la celebración y felicitar personalmente al emperador por su victoria sobre Begonia. Representantes de diferentes clanes se acercaban a su majestad de vez en cuando. Un joven con ropas orientales se acercó y se presentó como el príncipe Tualin. El príncipe Felian admiraba el valor del emperador. Este le agradeció con discreción.
Este hombre reflejaba la esencia de la aristocracia oriental. De repente, entre la multitud de invitados, el joven caballero vio a una desconocida del jardín. Destacaba entre la nobleza con su vestido rojo intenso. La niña sostuvo la mirada del emperador y se dio cuenta de que era el joven del invernadero, y que él la había notado. En ese momento, Charlie salió corriendo del salón de recepciones. Esta belleza huía cada vez que el emperador la veía. Pero su majestad se distrajo con un joven guerrero que servía en la guardia del palacio imperial. Tenía un mensaje urgente. Se había producido una emergencia en el bosque imperial que comenzaba al este de la residencia. Se habían avistado mercenarios en el límite del bosque. Saliendo corriendo del palacio, Charlie corría a donde quiera que mirara. Sin aliento, se detuvo a la sombra de los árboles. Parecía que ya había corrido demasiado, y necesitaba ordenar sus pensamientos. Su plan empezaba a desmoronarse. Al fin y al cabo, necesitaba recabar información sobre el carácter del emperador y el motivo por el que había iniciado la guerra. Pero esta reunión en el invernadero amenazaba con arruinarlo todo. Y entonces Charlie decidió que era necesario conocer al emperador de una forma completamente distinta, bajo el disfraz de una princesa, pero por ahora valía la pena sentarse en el palacio y no llamar la atención. De repente, un leve susurro le llegó a los oídos. Un hombre salió al claro iluminado por la luna. Vestía ropa oscura y una máscara le cubría el rostro. El desconocido sostenía una espada en la mano. De repente, se oyó un ruido metálico, y otra espada arrancó el arma de la mano del ladrón. La princesa permaneció allí, apenas respirando. Pero una voz familiar se dirigió al fugitivo. El emperador se acercó. Dijo que la había buscado entre el clan Tualina, pero no la había encontrado. Ahora era necesario atraparla antes de que decidiera escapar de nuevo. El hombre también dijo que esta situación lo hacía sentir estúpido en el invernadero. Después de todo, parecía que la chica quería seducirlo. De repente, el bandido desarmado silbó y varias personas más entraron al claro. Vestían igual que el primero. El emperador los identificó como mercenarios de Begonia. El hombre atrajo a la princesa hacia sí y le susurró que se quedara cerca si no quería que la mataran. El mercenario más cercano avanzaba. Gritó que el enemigo de Begonia debía morir y se abalanzó sobre el emperador con la velocidad del rayo. La hoja de una daga brilló en su mano. Su majestad pareció simplemente agacharse y movió la mano de un lado a otro. Pero el atacante fue derrotado. Una espada afilada atravesó el vientre de su enemigo. Otros mercenarios también se lanzaron al ataque. Pero el emperador los derrotó con la misma facilidad. Esquivó los golpes con facilidad, contraatacando y golpeando a los enemigos. Charlie observaba la escena con miedo de respirar. Vio al emperador matar gente fuera de su castillo, y ni siquiera pestañeó. Resultó que este era el hombre cruel descrito en la trama del libro. Esta escena no duró más de un par de minutos, pero pareció una eternidad. Los guardias de seguridad acudieron inmediatamente, querían saber qué había sucedido. Su majestad explicó brevemente que se había producido un ataque por parte de los mercenarios de los que había sido informado. Al parecer, se habían reunido en un mismo lugar y preparaban un sabotaje. Como nadie había atacado al emperador en mucho tiempo, todos se relajaron un poco. Su majestad ordenó a los guardias que retiraran los cuerpos. Charlie temblaba como si tuviera escalofríos. Gotas de sangre ajena le habían caído encima. Y el sonido del metal golpeando metal aún resonaba en sus oídos. El joven le preguntó cómo se sentía. Parecía que era la primera vez que veía mercenarios. El apuesto hombre lucía estupendo, aunque su uniforme de gala estaba manchado de sangre. La historia era extraña, pues en Tualin tales ataques eran comunes. Pero la niña admitió que estaba muy asustada, y que ya no quería ver morir a nadie ante sus ojos. Entonces su majestad le cubrió los ojos con la mano y le aconsejó que hiciera lo mismo la próxima vez. Tenía sangre de su mano en la cara. El cuerpecito tembloroso y flaco, con rastros de sangre, parecía un pequeño cervatillo herido. El emperador sugirió que regresaran al palacio cuanto antes para atender al pequeño. El hombre levantó fácilmente a la niña sobre su hombro, como si fuera una presa, y se dirigió hacia el palacio iluminado y alegre. Pero la niña tenía una pregunta. ¿Qué debía hacer ahora? El emperador sostuvo a la niña por la cintura
pues aún no se había recuperado de los recientes sucesos en el bosque imperial. Parecía un cervatillo asustado. El joven hablaba con el mayordomo. Le preguntó si a su nieto le interesaba cuidar animales. El tenor respondió que estaba ocupado con un gatito. Su Majestad pidió que le describieran en qué consistió todo el proceso. El mayordomo contó que, al principio, el gatito se mostró asustado y hostil. Se escondió debajo de la cama un rato. Ahora el joven comprendía por qué el extraño le tenía miedo. Pero la princesa estaba perpleja. Parecía que el apuesto hombre la comparaba con un gatito. Charlie sí estaba asustado, pero por una razón completamente distinta. Al fin y al cabo, si la encontraban en el Palacio Imperial, provocaría un conflicto entre Renoa, Tualin y el Imperio. Había que hacer algo urgentemente. Habían pasado 3 horas desde que la habían dejado sola en el pasillo con grandes vitrales. Tenía que encontrar la manera de regresar. Como no era posible hablar con su Majestad como princesa, solo quedaba correr, pero no era fácil hacerlo sin ser visto. Y solo había una salida, por la ventana. La niña vio una enorme caja fuerte sobre la mesa y se subió a ella. Luego tuvo que saltar para alcanzar la enorme puerta, pero primero tenía que descubrir cómo abrir las cortinas. Y luego intentar levantarme con las manos. Simplemente no se me ocurría otra opción, pero de repente la puerta del salón se abrió y entró el emperador. No podía creer que aquella muchacha fuera tan descarada. Ahora quería escapar de su territorio. El hombre miró hacia abajo y vio lo que pisaba el fugitivo. Era una caja fuerte con un secreto especial. Al moverse, sonó la alarma. La niña se quedó paralizada. Los guardias podrían venir corriendo, y entonces la vergüenza recaería no solo sobre ella, sino sobre toda su familia. Y en ese momento, sí que parecía un cervatillo. El emperador extendió las manos, como invitando a la fugitiva a confiar, y le pidió que bajara, pues todo aquello era una empresa peligrosa. Pero Charlie estaba furioso. Primero la dejó sola en esa habitación, y ahora le daba órdenes e intentaba contenerla. Pero el joven protestó. Después de todo, había dejado a la muchacha sola para que recobrara el juicio, y no para que temblara como un cervatillo asustado. Pero parecía que el emperador había hecho algo mal. Ahora no iba a dejar solo al desconocido. A partir de ese momento tenían que estar juntos. Después de todo, la espera también era una carga para el emperador. Su Majestad extendió la mano con confianza. La muchacha apoyó la palma en ella. Necesitaba regresar de inmediato, pero cayó en sus brazos desde lo alto de su pedestal. Cayó en sus brazos como si se hubiera ahogado en un charco. El emperador le pidió que no se preocupara. Después de todo, de ahora en adelante le había prometido estar con ella todo el tiempo. Parecía haberlo oído. La princesa no podía quedarse allí, había gente esperándola, y Charlie necesitaba volver con ellos. La joven prometió regresar la próxima vez para una visita oficial. Pero el emperador no creía que su cervatillo quisiera regresar al Palacio Imperial. Pero la princesa no tenía muchas opciones. Después de todo, tenía que detener a este fanático militante y evitar una guerra. En la novela, este hombre era descrito como un fanático. Conquistó reinos uno tras otro. Pero esto ya no era cierto. Para descubrirlo había que preguntar. Y la chica se decidió. Le preguntó al caballero si le gustaría conocerla. Él respondió afirmativamente, sin dudarlo. Entonces, ella pidió que le explicaran por qué tenía toda la cara cubierta de sangre. Pero entonces el emperador simplemente le tapó los ojos con la mano, porque estaba muy asustada. Pero la princesa insistió en que le daba miedo ver sangre porque era la de un hombre asesinado. Entonces el emperador sonrió y prometió usar su propia sangre la próxima vez. Demasiada sangre, demasiadas conversaciones sobre ella, demasiados recuerdos de ella. Charlie estaba mareado por todo aquello. Parecía que el emperador quería cubrir a la chica con su sangre. El joven tomó el cuchillo y dijo que, de ahora en adelante, la belleza quedaría marcada con su signo. Una parte de su cuerpo. Pero la princesa interceptó su mano. Quería que su brazalete permaneciera con el amo. El emperador le puso el delicado brazalete de nácar en la mano. De ahora en adelante, sería un recuerdo del desconocido, pero ahora el hombre tenía que hacer algo a cambio. Se inclinó hacia su muñeca y rozó suavemente con los labios su piel aterciopelada. Su Majestad le pidió a la desconocida que dijera su nombre.
y la muchacha tartamudeó. Ryan. El joven se hizo llamar Kasikaf. El emperador aún sostenía la mano de la bella entre las suyas. La miró a los ojos. Algo extraño había sucedido. ¿Pero saldría todo bien en el futuro? Esa era la pregunta. A la mañana siguiente, en la residencia del emperador, Charlie reflexionó sobre la situación actual. No había logrado escapar el día anterior, y hoy era imperativo que lo hiciera. La muchacha decidió hablar directamente con el emperador. Al fin y al cabo, sus parientes la esperaban. La próxima vez prometió regresar en visita oficial, pero Su Majestad anunció que una reunión sobre asuntos de Estado estaba a punto de comenzar y que debían partir urgentemente. La enorme puerta se cerró de golpe, y la princesa no tuvo tiempo de decir ni una palabra. La delegación de Rinoa regresaba a casa mañana, así que les quedaba poco tiempo. Tenían que irse. De repente, se oyó un suave sonido, como si alguien estuviera golpeando la ventana. Charlie vio una silueta oscura tras el cristal. Era Alain. El joven había encontrado a su princesa, y ahora había roto el cristal para salvar a Su Alteza. El hermano y la criada quedaron casi sin palabras de alegría al ver al fugitivo, y ella estaba tan feliz de haberse salvado que no pudo articular palabra entre sollozos. Alain informó que el reino estaba dispuesto a revelar toda la verdad y a enviar al imperio una solicitud de investigación. Pero, afortunadamente, encontraron a la princesa. La niña imaginó con horror las consecuencias. Podría ocurrir una catástrofe mayor, y esto podría ser motivo para que el imperio iniciara una gran guerra. Pero a pesar de todo, su familia corrió a buscar a Charlie. El hermano hizo muchas preguntas. Preguntó qué había pasado y por qué su hermana llevaba un vestido de tualín. La hermana decidió no decir que la habían encerrado. Al fin y al cabo, el emperador se había encaprichado con ella. Pero tras pensarlo un momento, dijo que el señor Kasikaf se había enamorado de ella. El emperador le pidió a la joven que se calmara una y otra vez. Sí, el vestido salvó la situación. Después de todo, al enterarse de que Charlie era una princesa, podría haber surgido una crisis diplomática. Pero el hermano seguía sin entender por qué Charlie había elegido el vestido de tualín, y la hermana decidió contarlo todo tal como era. La princesa sentía una gran curiosidad por saber qué clase de persona era el emperador, así que decidió averiguarlo todo en secreto. Pero la belleza tenía una apariencia muy llamativa. Por lo tanto, era necesario disimularla lo más posible, dejando solo los ojos, y el vestido de tualín era perfecto. Pero la chica calculó mal. A pesar de haber tomado todas las precauciones, el emperador se enamoró a primera vista. Solo sus ojos le bastaban. Alain estaba muy disgustado. Parecía que no solo el emperador se había enamorado de la princesa, sino que ella también estaba cautivada por su presión. Si la aristocracia de Tualín supiera todo esto, lo tomaría como un insulto a todo el país. Parece un escándalo internacional. Alain juntó las manos. Era evidente que el joven apenas podía contenerse. La delegación de Rinoa había sido invitada a la celebración del Día de la Victoria, y ella se había presentado bajo esa luz. Al quedarse solos, el hermano y la hermana pudieron hablar con franqueza. Charlie dijo que el imperio estaba poniendo a los reinos unos contra otros, y preguntó sobre las conversaciones en las reuniones de la élite. El príncipe informó que más de la mitad de la nobleza creía que estos rumores eran infundados. Rinoa tenía poca influencia sobre los demás reinos, por lo tanto, la aristocracia tenía una gran influencia. Entonces Charlie le preguntó directamente a su hermano qué pensaba. ¿Cuál era la probabilidad de que el imperio atacara el reino de Rinoa? Pero él no sabía la respuesta. La princesa lamentó haber actuado precipitadamente. Después de todo, había prometido visitar al emperador por segunda vez. Pero no tenía intención de regresar. Su reacción fue impredecible. Pero la situación aún no era amenazante. Por lo tanto, Charlie le pidió a Su Alteza que enviara una solicitud oficial para que ella visitara el Palacio Imperial. Por supuesto, la muchacha no creía que su visita pusiera fin a la guerra tan rápidamente. Sobre todo porque la captura de Begonia claramente no le bastaba al emperador. El príncipe no comprendía a su hermana. Parecía que iba a convertirse en prisionera del imperio. De repente, la princesa dijo que también le gustaba el emperador, o mejor dicho, no tanto. No lo odiaba.
Comparado con el libro, este héroe era más humano. Por eso, la chica aún quería intentar convencer al emperador. En una conversación breve, Kasikaf no parecía ser un demonio que disfrutara matando. La solicitud para visitar el Palacio Imperial se había enviado hacía varios días. Mi padre creía que ya debería haber sido revisada. El rey estaba perplejo. ¿Cómo en tan poco tiempo Charlie había logrado enamorarse del emperador? Y parecía que iba a mantener a la princesa encerrada como concubina, pero la hija insistió en que no era así. Sentía algo por el emperador y quería que fuera feliz. De repente, la conversación familiar fue interrumpida por un guardia que entró corriendo en la sala. Anunció con voz entrecortada que había comenzado una nueva guerra. El imperio había declarado la guerra al reino de Tualin. Los planes de la princesa se desmoronaban ante sus ojos. Su solicitud para visitar el imperio se había enviado recientemente. Parecía que por eso el rey no había recibido esa noticia, pero la petición de Su Alteza fue denegada. Y entonces comenzó la guerra. La princesa no podía creerlo. Su nombre. Después de todo, su hermano lo había indicado en la solicitud, pero confirmó que la solicitud había sido enviada en nombre de la princesa Charlioni. Charlie casi se enfurece. Después de todo, ella había pedido el nombre Rioni. En el libro, el siguiente reino era Porto, pero el emperador declaró la guerra a Tualin. Parece que iba a encontrar a su cervatillo y capturarlo en su palacio. Un guardia interrumpió su conversación. La noticia era urgente. Había llegado un informe sobre el equilibrio de los ejércitos del imperio y de Tualin. La situación interna era incierta, sobre todo porque el imperio había enviado recientemente a su gente a Tualin para negociar. El rey se agarró la cabeza. Charlie también estaba disgustado. Si todo esto era cierto, entonces había una catástrofe detrás, y la princesa decidió ir a ver a Tualin de inmediato, para hablar con el emperador. Su padre y su hermano intentaron disuadir a Charlie de esa idea descabellada. Después de todo, iba a un lugar donde estaba a punto de estallar una guerra, pero la princesa insistió por su cuenta. Si no iba, estallaría la guerra. Además, el orden de confiscación de tierras había cambiado. Con voz segura, Charlie dijo que el siguiente reino en la sucesión era Rinoa, y su padre cedió, ordenando todo lo necesario para preparar el viaje. Charlie había causado muchos problemas, y el rey le pidió a su novia que hiciera todo lo posible para convencer al emperador. El príncipe no podía creer que su padre enviara a su única hija a la guarida del dragón. Salió rápidamente de la habitación, pero parecía que su hermano tenía algo en mente. Charlie sollozó sobre el pecho de su padre. Después de todo, había causado pérdidas a su pueblo, y también existía el peligro de verse arrastrada a la guerra. Pero él le pidió que pensara solo en su misión. Al mirar por la ventanilla del carruaje, la princesa se sorprendió un poco. Para un lugar donde una guerra estaba a punto de estallar, el ambiente era demasiado tranquilo. Además, Su Alteza fue invitada a tomar el té en medio de una acción militar. Parece que el rey local no comprendió la gravedad del problema. Alan acompañó a la princesa, pero guardias armados le impidieron la entrada. No se permitían armas. Tuvo que dejarlas o esperar afuera. El número de acompañantes también era limitado. No más de 5. Parece que, después de todo, la seguridad del rey estaba garantizada. Los jóvenes se dirigieron al Palacio Real, donde la mesa ya estaba puesta para el té. La princesa le pidió a Alén que no se separara de ella ni un solo paso. Charlion Rozlinoa saludó a su majestad el rey Tualin, quien vestía una túnica tradicional oriental con un turbante en la cabeza. El rey dijo que hacía mucho que no veía a la princesa. Por lo tanto, ordenó que se prestara especial atención a los platos. Algo alertó a la princesa, pero no pudo comprender qué exactamente. Su majestad ya sabía que la princesa buscaba reunirse con el emperador. Quería detener la guerra que había comenzado por su culpa. Charlie se sintió realmente culpable. El rey, tomando un sorbo de té hirviendo, rió. Se alegró de que semejante tesoro hubiera llegado flotando a sus manos. Al instante, la princesa y su séquito fueron rodeados por docenas de guerreros con el rostro cubierto, y el séquito de Su Alteza estaba desarmado. Charlie estaba furiosa. Había venido para detener la guerra, y el rey Tualin parecía querer enfrentarse al imperio. Pero el rey declaró que, a partir de ese momento,
La princesa era su rehén, y con calma sugirió continuar la ceremonia del té. Alain dio un paso al frente para proteger a la princesa, pero los matones sacaron sus dagas y le exigieron al guerrero que se rindiera. La princesa le pidió a su compañero que se rindiera. Al fin y al cabo, no quería que muriera. Si moría, la niña se quedaría sola allí. Su Majestad ordenó a los guardias que llevaran a la princesa a los aposentos preparados para ella. El rey prometió ser indulgente con ella, pues la muchacha era una rehén valiosa. El gobernante se rió tras ella. La princesa asumió toda la culpa, creyendo que era suya la guerra. Y Tualin llevaba mucho tiempo preparándose para el enfrentamiento. Charlie no entendía por qué el rey Tualin estaba tan seguro de su victoria. Al parecer tenía algo que le inspiraba confianza, y no temía contactar con el imperio. Pero eso no era lo más importante. La acción de la novela tomaba una dirección completamente distinta a la del original. Quizás la razón fuera la época diferente, o una secuencia distinta. Si ese fuera realmente el caso, ya no se podía confiar en el original. Quizás debería haberse pensado antes. Después de todo, fue por culpa de la princesa que el emperador inició las acciones militares antes de lo planeado. Y este ya no era el mismo hombre que había conquistado el primer reino hacía un año. Charlie se maldijo a sí misma. Estaba demasiado obsesionada con la trama original. Antes, la princesa consideraba obvia la victoria del imperio. Pero ahora le faltaba confianza. Al fin y al cabo, todo cambiaba con demasiada frecuencia. La princesa se encontró en una habitación con todo lo que necesitaba. Los guardias dijeron que el comerciante llegaría pronto, y la princesa tuvo que mantener la calma. La niña miró a su alrededor. Todo era muy diferente al original. Incluso cabía la posibilidad de que el imperio perdiera esta guerra. De repente, llamaron a la puerta, y un comerciante entró en la habitación, aunque la princesa indicó que no era necesario. Un joven moreno, de pelo completamente blanco, entró por la puerta. Sonrió ampliamente y saludó a Charlie como si fuera una vieja amiga. La niña dijo que había perdido la memoria recientemente y que no recordaba a mucha gente. Entonces, el joven le recordó que se llamaba Perian y que se conocían desde hacía mucho tiempo. El comerciante dijo que fue él quien le dio a Charlie ese vestido de terciopelo rojo de Tualin. Y ahora, debido a ese vestido, el emperador quería destruir al pueblo Tualin. El joven notó, sin embargo, que la gente común se negaba a creerlo. Corrían rumores sobre la belleza de Charlie, pero nadie sospechaba que el emperador iniciaría una guerra por culpa de una chica. Perian también creía que Rinoa y el imperio mantenían buenas relaciones. Pero la lista de reparaciones que presentó el reino de Rinoa decía lo contrario. Resultó que el padre exigió una indemnización al emperador. Quizás se trataba de sumas enormes, pero el joven supuso que el emperador había venido a Tualin específicamente por la princesa. Es decir, en efecto, la guerra había comenzado sin duda por culpa de la princesa Charlie. La niña decidió decir la verdad. Se hizo pasar por una noble de Tualin. El emperador se enfureció, y la princesa, asustada, huyó al reino de Rinoa. Pero entonces, regresar al reino de Tualin fue casi un suicidio para Charlie. Sin embargo, lo hizo para asumir la responsabilidad de lo sucedido por su culpa. Es decir, pedirle perdón al rey Tualin. Claro, eso era ingenuo. Era improbable que el emperador hubiera detenido la guerra con un chasquido de dedos de la princesa. El joven rió. No todos caían rendidos a los pies de la princesa, fascinados por su belleza. Él, por ejemplo, había podido resistirse hacía 2 años, pero ahora su opinión estaba cambiando. Perian se lanzó a una explicación. Tualin había estado siguiendo de cerca la conquista de Begonia. Era evidente que el emperador tenía grandes planes para futuras conquistas. Entonces el rey se deshizo de todos los espías. Pero recientemente encontraron algo muy interesante, y el comerciante logró convertirse en príncipe heredero, arrebatándole el título a su hermano. Charlie no entendía nada. La trama se desarrollaba en sentido contrario. No tenía nada que ver con la novela. Pero la chica decidió averiguarlo todo, y el joven comenzó su relato. Después de todo, la princesa no podía compartir este secreto con nadie. Perian encontró un antiguo artefacto mágico en las ruinas. Resultó que Tualin era capaz de derrotar al imperio. Por eso el rey confiaba en sus poderes y se comportó con arrogancia. Por lo tanto,
El comerciante propuso retirar la compensación al imperio. Después de todo, era solo cuestión de tiempo antes de que la familia Rinoa se convirtiera en una marioneta en manos de los aristócratas del imperio. A cambio, el joven ofreció lo siguiente. Primero, se casaría con Charlie, y segundo, el reino de Rinoa se sometería a Tualin y formaría parte del futuro nuevo imperio. La princesa estaba furiosa. Había venido para poner fin a la guerra, no para casarse con quién sabe quién, pero el comerciante insistió. Su padre ya había dado su consentimiento, así que podían comprometerse hoy. También tenían que dejar al emperador en ridículo por iniciar una guerra por una mujer casada. Charlie estaba furioso. Le lanzaron una almohada y algunas de sus cosas al pobre hombre. Había llegado hasta allí arrastrando un buen rato y no había soportado la incomodidad. Perian esquivó los golpes lo mejor que pudo. Esta chica estaba definitivamente loca, pero la chica hizo que este insolente saliera de su habitación. En cuanto uno de los insolentes salió de la habitación, volvieron a llamar a la puerta. Un joven con el rostro cubierto por una máscara entró, susurró que se llamaba Luke y que servía como caballero de Su Majestad el Emperador. Es decir, resultó ser un espía en el campamento enemigo. El tenor informó al emperador de la desaparición de la princesa. Pero la situación estaba bajo control. Al fin y al cabo, un espía ya buscaba a Su Alteza, y pronto se sabría su paradero. De repente, un joven bajito entró en la habitación. El emperador estaba tan ansioso por saber de él que ordenó inmediatamente que todos salieran. Un hombre llamado Louis informó que la persona buscada, la princesa Charlioni Roth-Linoa, formaba parte de una delegación al reino de Tualin. La identidad de la princesa fue confirmada una vez que fue vista con su hermano, el príncipe heredero del reino Rinoa. Resultó que la belleza era la princesa Rinoa, Not Valina, y su nombre era Charlioni, no Rioni. Resultó que el ágil cervatillo había vuelto a engañar al emperador. El asistente adivinó de inmediato los pensamientos de Su Majestad y le recordó que la princesa había prometido volver al imperio. Por lo tanto, Tenor sugirió esperar. Además, comprendiendo los sentimientos de Cassicaf, sugirió buscar un retrato de la princesa. Al fin y al cabo, había varias obras maravillosas en el archivo. Su Majestad pidió traer una imagen de la belleza. El tenor preguntó si el caballero pensaba presentar a la princesa como su compañera en el futuro. Su Majestad reflexionó un momento. Si la princesa solicitaba oficialmente visitar el imperio, ésta debía ser rechazada. Su Majestad decidió visitar personalmente a la futura emperatriz. El tenor le recordó que, según la etiqueta, era necesario presentar un obsequio. El emperador reflexionó sobre la tarea en cuestión. Su cervatillo no soportaba la sangre, y si el regalo estaba salpicado de sangre, no lo aceptaría. El asistente, indignado, sugirió prescindir del derramamiento de sangre. Quedaban menos de 5 espías imperiales en Tualin. Cassicaf cabalgaba a toda velocidad, espoleando sin piedad a su caballo. Y durante el camino, comparó lo que se sabía en ese momento. El rey Tualin era un necio. Y los necios quedaron expuestos rápidamente. Se descubrió un antiguo artefacto mágico en las excavaciones de Mori. De repente, Louis interrumpió sus pensamientos y le informó lo siguiente. La princesa había ido a Tualin tras negársele el permiso para visitar el imperio. Al parecer, había malinterpretado el motivo de la negativa. El viaje a caballo hasta Tualin duró unos 5 días. Fue más largo que el viaje desde Rinoa. La misión de Louis era averiguar cuántos espías eran capaces de llegar hasta la princesa. El emperador cruzó las puertas del palacio Tualin a caballo. El rey local y su ejército le presentaron sus respetos. Pero el gobernante de Tualin no parecía tener muchas ganas de negociar. Su Majestad Imperial demostró estar al tanto de la posesión del artefacto. Sin embargo, señaló que era improbable que el ejército real tuviera éxito en su plan. Pero el rey comenzó a amenazar al emperador con vehemencia. Insinuó que Su Majestad no valoraba lo suficiente su vida, y el señor se arrepentiría. Hoy el imperio iba a caer. El rey levantó la mano. Era la señal para que el ejército abriera fuego, y usando un arma secreta. Pero de repente, el fuego envolvió al rey que había dado la orden y a todas las tropas en la plaza. Rápidamente, las llamas se extendieron a los edificios, y pronto toda la plaza estaba en llamas.
Parecía que el emperador sabía algo al respecto. El arma secreta fallaba. El rey era una imagen lamentable. Su espíritu victorioso había estallado como una pompa de jabón de la noche a la mañana. Esta antigua arma fue descubierta por el gran emperador hace muchos años, y ahora jugaba a favor del imperio. Su Majestad trajo 50 de estas mini ametralladoras especialmente para esta ocasión. Por lo tanto, debían tratarse con sumo cuidado para evitar que explotaran. El rey exigió inmediatamente que se iniciaran las negociaciones de paz. El emperador accedió. Pero primero, había que hacer algo, y las columnas de fuego volaron hacia el ejército. El rey gritó algo más, pero ya nadie lo escuchó. Un círculo de fuego rodeó a los soldados enemigos. Se apiñaron presas del pánico, sin atreverse a abrirse paso para defender a su rey. El emperador atravesó el fuego. Un escudo mágico protector resplandecía alrededor de su cuerpo. Ahora el vencedor estaba listo para hablar. El rey preguntó con voz entrecortada qué deseaba su Majestad Imperial. Y respondió con sencillez. Deseaba la rendición de Tualin. El rey no cedió. A esto no se le podía llamar negociación. Al fin y al cabo, el imperio quería arrebatárselo todo. El emperador ofreció perdonarle la vida al rey a cambio del reino. Este no aceptó. Su Majestad Imperial explicó que era muy fácil borrar el palacio de la faz de la tierra con una columna de fuego. Era mucho más difícil calmar el fuego, controlar la magia. Si el rey no aceptaba los términos, ni la familia real ni los nobles sobrevivirían. La decisión quedaba en manos del gobernante. Entonces el príncipe heredero se adelantó y dijo que traían con ellos a la princesa Charlioni, y que si el emperador calmaba el fuego, Su Alteza se negaría a casarse. Pero el rey interrumpió a su hijo. Al fin y al cabo, estaba diciendo tonterías sobre el matrimonio. Sí, la princesa dijo que había ofendido al emperador, pero no se habló de matrimonio con Perian. El emperador desenvainó su espada. El niño afirmó que la princesa se había enamorado de él en cuanto llegó a Tualin. Pero el príncipe estaba dispuesto a retractarse de su decisión por el emperador. El joven amo avanzó, apretó su afilada espada contra el pecho del hombre insolente. No se atrevió a mirar a la princesa. A su cervatillo, un joven moreno llamado Luca entró en el dormitorio de la princesa. Traía un mensaje del emperador. Pero la joven dudaba de la veracidad de sus palabras. Entonces el mensajero la llamó por el nombre de Rioni y le pidió que se quedara con él hasta nuevo aviso, hasta que el emperador llegara para negociar. El caballero no podía saber ese nombre. Continuó dando instrucciones. Luca se quedaría con la dama mientras los guardias negociaban. Luego llevaría a la princesa a un lugar seguro. Pero Tualin no parecía estar de humor para negociaciones. Pero el emperador sí. Y este proceso tenía que suceder. De repente, se oyeron cascos y gritos por la ventana. Charlie corrió a ver qué pasaba. La plaza frente al palacio empezó a moverse. La primera persona que vio fue al emperador. A caballo, entró por las puertas del castillo. Un hermoso jinete con una capa roja, montado en un semental negro como la noche. Luca llamó a la princesa. Tenían que darse prisa. Mientras la plaza era un caos, debían aprovechar el momento y escapar del cautiverio. Los jóvenes salieron por la puerta trasera y subieron al tejado. Toda la plaza estaba en llamas. Luca les dijo que el arma mágica del rey estaba averiada, y el emperador tenía un pequeño ejército. La princesa no creía que ambos ejércitos tuvieran las mismas armas. Es decir, que el emperador poseía un artefacto mágico similar. Charlie se sorprendió. Después de todo, el imperio no había usado esta arma antes, en conquistas anteriores, y solo la usaba ahora. Luca explicó que con cada uso, las propiedades mágicas del artefacto se perdían y el arma quedaba inutilizable. Su Majestad utilizó esta carta del triunfo solo en los casos más extremos, para no asestar un golpe al pueblo común. El emperador siempre buscaba causar el menor daño posible en el menor tiempo posible. En Begonia, este proceso tardó casi un año. De repente, Luca vio a su Majestad caminando entre las llamas. Un resplandor blanco lo rodeaba. Hoy, Kasykaf no era el mismo, como si estuviera dilatando el tiempo. El emperador usó magia de choque y un artefacto protector, como si quisiera mostrar su mejor cara.
En otro tiempo, habría acabado con todo hace mucho, decapitando a sus enemigos. El príncipe heredero gritó al emperador pidiéndole que quitara las columnas de fuego para poder renunciar a casarse con la princesa. Pero Luca vio a la princesa rechazar a este insolente, y lo confirmó. Parece que Perian estaba fanfarroneando ante su majestad. Bueno, se le caerá la cabeza de los hombros enseguida. Nenenes. Antes de que el defensor pudiera parpadear, la princesa ya bajaba corriendo las escaleras. Se suponía que Perian no moriría allí. La princesa odiaba ver morir a la gente. Corriendo hacia abajo, la niña gritó con todas sus fuerzas. Llamó a su majestad para que la escuchara, pero las llamas lo ahogaron todo a su alrededor. El comerciante estaba sentado en el suelo, con la espada del emperador presionada contra su pecho, mientras las llamas ardían a su alrededor. La princesa corrió con todas sus fuerzas y llamó al emperador por su nombre, pero él no la escuchó. De repente, en algún momento, giró la cabeza. Charlie corrió cerca de las llamas. Luca corrió tras él. El emperador ordenó crear magia protectora para la princesa, e inmediatamente un resplandor blanco apareció alrededor de la belleza. La joven se acercó a su majestad e hizo una reverencia. Se hizo llamar Princesa Rioni, o mejor dicho, Charlioni. El joven abrazó de inmediato a su amada. Estaba increíblemente feliz de abrazar a su cervatillo. Después de todo, ya estaba cansado de mirar retratos. Se abrazaron frente a todos los presentes. Pero en teoría, en ese preciso momento el imperio estaba negociando con Tualin. De repente, el emperador le preguntó a Charlie si el príncipe heredero Tualina decía la verdad sobre su matrimonio con Rioni. Después de todo, el comerciante creía que la princesa había escapado para salvar a su prometido. Ella negó con la cabeza. El emperador no podía dejar con vida a ese sinvergüenza. Tenía que matar a todos los miembros de la familia real y a toda la nobleza. La niña comprendió que esto daría lugar a terribles rumores sobre él, igual que tras la conquista de Begonia, y la princesa pidió que se pensara en otro castigo. La bella la miró con una mirada tan suplicante que el emperador no pudo resistirse. Ordenó dejar con vida al insolente, pero quebrarle todas las extremidades. Ahora la situación no era tan tensa, y la princesa decidió pedirle un favor a Kasykaf. La niña pidió liberar a los encerrados en la mazmorra. Entre ellos había caballeros, y algunos que habían acabado allí por error. Todos imploraban clemencia. Incluso había un niño en una de las celdas. Sin embargo, todo debía sopesarse cuidadosamente. Era imposible actuar sin pensar y liberar a todos a la vez, pero era necesario darse prisa. Al pasar por una de las celdas, la princesa vio a un hombre con el uniforme de los caballeros de Rioni. Y al instante reconoció a Alain. Su alegría no tuvo límites. La joven le preguntó de inmediato si estaba herido, y la princesa exigió inmediatamente que abrieran la celda. Por fin, su leal caballero quedó libre. Los jóvenes se abrazaron como viejos amigos. Alain estaba preocupado por la princesa, pues no sabía si estaba viva. Con un rey como Tualin, cualquier cosa podía pasarle a la bella. Pero el emperador se puso las manos en las caderas. Este guerrero abrazó a la futura emperatriz con tanta ternura. Nadie se atrevió a hacerlo. Alain repasó mentalmente toda la cadena de acontecimientos. Esta historia había comenzado hacía mucho tiempo. Al emperador no le había resultado difícil conquistar el reino de Rinoa. Todo su poderío militar ya estaba en manos del imperio. Así que valió la pena esperar un poco a que el reino de Rinoa se viera acorralado. Eso era exactamente lo que se suponía que debía pasar. Así, toda esta situación no habría ocurrido. Desde niños, el príncipe heredero y Alain fueron inseparables. Juntos superaron muchos obstáculos. Pero de repente, el joven pidió ir al reino de Rinoa. Kasykaf no estaba dispuesto a dejar ir a su amigo, pues llevaba muchos años con él sin un solo día libre. Pero ahora pidió unas vacaciones. El joven planeaba quedarse en Rinoa el mayor tiempo posible. Con gran pesar, el noble amigo lo dejó ir, pero le ordenó que se asegurara de que la misión se cumpliera a su regreso. Así fue como el ayudante cercano del príncipe heredero terminó en Rinoa. Fingiendo ser un aristócrata caído, se convirtió en caballero y más tarde lideró un escuadrón entero. Con el tiempo, se abrió camino en la Orden de los Caballeros.
Pero una vez que el príncipe heredero se convirtió en emperador, no podía perder la oportunidad de iniciar una guerra por nuevas conquistas. Un día, Alain estaba bajo su roble favorito. De repente, alguien lo llamó desde atrás. La princesa Charlie saludaba al joven guerrero. La relación romántica que comenzó con la princesa fue una simple coincidencia. Después de todo, el joven comprendió que se trataba de un romance efímero. Era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara una guerra de conquista. Y entonces, tanto el reino como la propia princesa estarían en peligro mortal, y Alain no podría protegerla. Un día, el hermano de la princesa informó que Charlie se había desmayado, y cuando recuperó la consciencia, no recordaba nada del pasado. Por lo tanto, el príncipe le pidió a Alain que rompiera relaciones con su hermana. El joven mismo lo pensó, pues los sentimientos se desvanecían poco a poco. Ahora que la chica había perdido la memoria, se habían convertido en extraños el uno para el otro. Varias veces el joven observó una escena extraña. La princesa se puso histérica y repetía por qué. Después de todo, 1.000.000 de personas habían leído el libro y la decisión recaía en ella. Llevaba 6 meses saliendo con la princesa, pero en el último mes, estas escenas comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Sus sentimientos casi se habían extinguido, pero de repente resurgieron con renovado vigor. A veces, Charlie iniciaba una conversación sobre la guerra y la subyugación de Rinoa al imperio. No estaba claro de dónde la tonta había sacado tantos conocimientos sobre estrategias de conquista. Ahora que todos los caballeros habían sido eliminados, toda la información sobre la princesa debía ser comunicada directamente a Alain, y él personalmente escoltó a Su Alteza al imperio. Pero durante una breve reunión entre el emperador y su viejo amigo, la princesa desapareció. El príncipe Rinoa pretendía solicitar una investigación pública. Los pensamientos del joven fueron interrumpidos por un mensajero. Le informó que su majestad buscaba a un caballero, y el mensajero se vio obligado a escoltar a Alain ante el emperador. Por supuesto, era necesario un esfuerzo urgente para encontrar a la princesa, pero las órdenes del emperador siempre eran lo primero. Kazikaf se alegró mucho de ver a su amigo de la infancia, pero fue directo al grano. El emperador nunca perseguía mujeres, pero ahora apareció una dama que despertó su interés. La muchacha parecía una aristócrata de Tualín, pero su majestad se enamoró de sus ojos, puros, como los de un cervatillo. Alain se preguntó si Kazikaf habría descubierto qué dama Tualín era, pero era innecesario. El emperador sabía su nombre: Rioni. Las piezas del rompecabezas encajaron. Alain recordó lo que la princesa había dicho sobre el vestido de Tualín. Preguntó sin rodeos si su amigo había encerrado a la chica. Sí, lo había hecho. El caballero pidió permiso para marcharse y se alejó rápidamente de los aposentos del emperador. Necesitaba confirmar su suposición. El joven oyó a las criadas susurrar. En un pequeño castillo, no lejos del palacio, vivía una muchacha. Quizás era la chica de Tualín, y el caballero decidió echar un vistazo rápido. Después de todo, el emperador se refería a una chica llamada Rioni, no a Charlie. Por lo tanto, no se consideró que el joven hubiera desobedecido a su amigo. Cuando el guerrero llegó a la ventana, vio la silueta de una niña, vestida con un vestido de Dvalin. Pero entonces, la belleza se giró. Era la princesa Charlioni. El caballero no quería que la princesa fuera encarcelada. No quería dejarla allí, con el emperador, y le tendió la mano. El joven fue sacado de sus pensamientos por la llamada del emperador. Preguntó con una voz que no admitía objeción qué estaba haciendo Alain. La realidad volvió una vez más. El caballero abrazaba a la princesa que acababa de rescatarlo de la prisión de Tualín. Kazikaf estaba terriblemente enojado. Solo habían intercambiado unas pocas palabras, pero parecían conocerse de toda la vida. Además, su relación era muy estrecha. El emperador preguntó cómo conocía la princesa a Alain, y la muchacha no podía creer que su majestad también conociera al joven. Después de todo, pensó lo peor. El maestro dijo que Alain era su guardia, pero hace tiempo dejó el palacio imperial para irse al reino de Rinoa. Entonces, Charlie le exigió una explicación al caballero. Este le informó lo siguiente: creía que había demasiados espías en Rinoa. El joven dijo que era miembro de la guardia del emperador y guardia de la familia real.
Resultó que él mismo era un espía en el reino de Rinoa. Charlie no lo podía creer. El carruaje imperial llevaba a su majestad y a la princesa lejos de Tualin. La joven estaba tan cansada después del día que se quedó dormida en cuanto el carruaje arrancó. La bella, apenas abriendo los ojos, preguntó a dónde se dirigían. Kasykaf respondió que su ruta pasaba por Rinoa. Parecía que la información sobre los espías estaba confirmada. La princesa se quedó helada. Parecía que estaba trayendo la guerra a su hogar. Eso significaba que el emperador le había declarado la guerra al reino de Rinoa. Se puso de pie de un salto. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Kasykaf sujetó a la niña por los hombros para evitar que se cayera. Era peligroso estar de pie en un carruaje en movimiento. El carruaje se sacudía y se balanceaba con los baches. Sus ojos recordaban aún más a los de un cervatillo. Las lágrimas brillantes parecían añadirle brillo. Y ahora la niña realmente parecía un cervatillo abandonado. El emperador acarició la cabeza de la princesa y respondió a sus preguntas sin cesar. No iba a declararle la guerra a Rinoa. Aunque el imperio inicialmente lo había planeado, la decisión fue cancelada. La niña estaba agotada. Tenía mucho miedo de que Kasykaf se distanciara de ella por lo que había hecho. Se sentía muy incómoda con todo aquello. Para cambiar de tema, el emperador preguntó qué conectaba a Rioni con Alain. Al fin y al cabo, parecían muy unidos. La muchacha respondió con sinceridad que era un viejo amigo suyo. Fue un placer verlo, y era un buen caballero, en quien se podía confiar. No quería hablar más de ello. Después de todo, ahora solo quedaban fragmentos de esa confianza. El emperador se volvió hacia Rioni, es decir, Charlioni. Quería saber cómo la llamaba su familia. Charlie. Entonces el hombre anunció que también la llamaría así, y pidió que lo llamaran Kasykaf. Su corazón se agitó. Esto nunca le había sucedido. Tuvo que cerrar los ojos de inmediato para no revelar sus sentimientos. La princesa vio que iban a Rinoa, pero según la conversación anterior, el motivo no era la guerra. Entonces decidió averiguarlo. Kasykaf miró a la chica con una mirada especial y respondió que el motivo era una propuesta de matrimonio. La joven quedó desconcertada ante tal respuesta. Ni siquiera entendió de inmediato a quién iba dirigida la propuesta, pero un segundo después se dio cuenta de que el emperador había decidido casarse con ella. Pero el hombre miraba por la ventana. Normalmente, en tales casos, el novio miraba a su amada a los ojos, aunque la joven deseaba esto en secreto. Pero por alguna razón, la princesa tenía un regusto amargo en el alma. Charlie se preguntó por qué el emperador quería casarse con ella. ¿Cómo se le ocurrió esa idea? Respondió que se sentía incómodo sin ella, y Kasykaf quería que la princesa estuviera cerca. Era una razón extraña. Después de todo, no era necesario casarse para esto. Probablemente, su majestad temía admitir sus sentimientos por la princesa. Finalmente, el emperador se sinceró. Le gustaba la princesa. Nunca había sentido algo así. El hombre la tomó de las manos, prometió darle todo a su amada, y, mirándola a los ojos, le pidió que se casara con él. Ella no se oponía, pero esa mirada por la ventana era inquietante, como si algo en su interior lo atormentara. Kasykaf prometió elevar a su princesa a tal altura que nadie podría alcanzarla. Ella era lo que este hombre necesitaba. Y el emperador besó con ternura la manita de su cervatillo. Habían pasado 10 años desde el día en que el anterior emperador y su esposa fueron envenenados. El adolescente lucía un traje ensangrentado. Había sido atacado de noche. Y esto ya era un asunto rutinario. Ahora Su Alteza tenía que matar al duque Seda, pero parecía que aún no había llegado el momento. Cada día, el joven príncipe se encontraba a un paso de la muerte. A veces, el joven quería sumirse en un sueño profundo y no pensar en nada, o seguir al emperador envenenado para escapar de los problemas. Y lo más importante, los pensamientos no le daban paz. Kasykaf contó cuántos grupos de la sombra y espías ya habían sido destruidos. Su amigo, Alain, también corría peligro. Los chicos lucharon codo con codo, y más de una vez estuvieron expuestos a peligros mortales. Pero últimamente, Alain empezó a pronunciar palabras extrañas. Creía que Kasykaf llegaría a la cima por sí solo, y sin su ayuda, el príncipe heredero estaría bien.
Intuía que su amigo planeaba abandonar a su majestad. Poco después, Alain partió hacia el reino de Rinoa. Quizás este joven quería más, y el príncipe no lo nombró su guardia personal. Se sintió como una traición. Kasykov parecía morir lentamente por dentro. Los días grises se sucedieron, y así transcurrieron los años. El príncipe heredero no sabía cómo había sobrevivido. Un día, el duque Sedu sufrió una retribución. Hubo un derramamiento de sangre en la ceremonia de coronación, y la familia del duque fue asesinada. Planeaba tomar el poder colocando a un joven títere en el trono. El duque maldijo al joven emperador, y no podía entender cómo había sucedido. Después de todo, la ceremonia estaba llena de su gente, pero Kasykov solo sonrió. Él mismo había recomendado a estos hombres. El duque tenía espías del emperador en su bando, pero un traidor como Blaine se lo merecía, así que hoy se suponía que sería el primer día del emperador como títere, como Seth había soñado. Pero Kasykov no siguió un plan tan astuto. La afilada espada de su majestad atravesó el gordo cuerpo del duque Seda. Este bastardo quería gobernar el imperio con las manos del joven emperador. Pero ahora la justicia ha prevalecido. Incluso después de esta venganza, había un vacío en el corazón del joven emperador que jamás se llenaría. Y este abismo lo consumía cada vez más. Fue en esa hora oscura que apareció esta joven. Era notablemente diferente del séquito del emperador, que solo ansiaba ganancias. Era una persona pura y brillante. Si fuera un pájaro, el gobernante querría encerrarla en una jaula para tenerla cerca, pero la niña huía de él cada vez. El emperador podría haberle dado todo mientras estuviera allí. Pero por mucho que Kasykov lo intentara, no pudo retener a la princesa. Los guardias informaron que Lady Riona había desaparecido. Esta chica era diferente a todas las demás. Sus acciones eran impredecibles. Si Kasykov la volviera a ver, no la dejaría ir. Un día, un joven tuvo una idea. Si la princesa fuera su compañera, podría estar con ella cada minuto. Kasykov planeaba pedir la mano de la princesa y convertirla en emperatriz tras negociar con Tualin. Pero primero, era necesario encontrarla. Pero entonces ese insolente, el príncipe Tualina, anunció su matrimonio concertado con la princesa. Su majestad casi le corta la lengua en el acto. Apenas pudo contenerse, pero como un ave del paraíso, su princesa Rion salió volando del fuego. El emperador casi se desmaya en el acto. Después de todo, se dio cuenta de que la joven buscaba un encuentro con él. Pero luego estuvieron esos abrazos con Alain en la prisión de Tualin, y Kasykov, al parecer, perdió a su amigo y a su amada. Ya sentado en el carruaje, el joven lo atormentaba la idea de que la princesa lo odiaba. Lo embargaban los sentimientos, y esta era una experiencia nueva que solo lo confundía. La muchacha, por su parte, temía que el emperador se hubiera distanciado de ella por todo lo sucedido. Aunque la princesa no quería molestarlo. Finalmente, el joven decidió averiguarlo todo sobre la naturaleza de la relación entre la princesa y Alain. Después de todo, la muchacha llamaba a su amiga por su nombre con tanta ternura. Pero resultó que eran viejos amigos, y no había ninguna relación romántica entre ellos. Entonces el emperador también pidió que lo llamaran por su nombre, Kasykov. Ahora era el turno de la princesa. Y ella preguntó el motivo de su visita a su reino. Pero el emperador no estaba del todo preparado para la pregunta. Después de todo, quería dárselo a Tualin como regalo de bodas. Pero el hombre confesó que iba a pedirle matrimonio a Rinoa. Aunque a la princesa no le agradara el joven emperador, no cambiaría nada. El cervatillo era el culpable de atraer la atención de su majestad. Tenía que estar allí. Pero la chica sugirió que podría ir al imperio a estudiar, y entonces podrían verse. Pero eso no le bastó al caballero. Tenía que casarse con él. Punto. Y él le daría todo lo que tenía. Así que el emperador pidió la mano de la princesa mirándola fijamente a los ojos. Si la princesa lo rechazaba, él crearía grilletes que la atarían. Gradual e imperceptiblemente. Y entonces no podría vivir sin él. Pero si ella no estuviera allí, entonces todo lo que rodeaba a la princesa se convertiría en un páramo y desaparecería. Necesitaba a esta mujer. Necesitaba a Charlie por completo. Y el emperador le pidió a la princesa que se entregara por completo a él.
pero Charlie solo se pertenecía a sí misma. Y no quería perder su identidad. Y no podía confiar plenamente en Kasykov después de que éste sintiera celos de Alain. El emperador podía cambiar, pero la princesa no lo creía. No podía confiar en el hombre que le gustaba. Y eso era muy triste. Pero el emperador aceptó su decisión. El cortejo imperial se detuvo en una posada. Se oyó un ruido general. Se oyó un golpe en la ventana. Y un hombre anunció la llegada del halcón de Tualin. El emperador descendió inmediatamente del carruaje. Charlie se aburrió. Así que decidió bajarse del carruaje. Y vio a un grupo de caballeros que miraban a la princesa con todos sus ojos. Fue una sensación extraña. Pero un joven con uniforme de guardia distrajo su atención. Pidió que lo llamaran Enrique. Su misión era proteger a la princesa. La niña se preguntaba por qué la gente la miraba así. Al fin y al cabo, era un poco incómodo con tanta atención. Quizás la princesa debería volver al carruaje. Pero de repente, entre la multitud, vio a una niña. La misma niñita que estaba encerrada en un calabozo y que la princesa había liberado. Henry dijo que la niña era una santa que se convirtió en bruja. Por eso terminó en la prisión de Tualin, y el guardia decidió llevársela con él. El guardia explicó que quienes poseían el don de profecía eran llamados santos, pero si abusaban de su poder celestial, eran considerados brujos. La niña vestía ropa común y no se diferenciaba de una niña común. La princesa decidió acercarse a ella. La niña se inclinó hacia la brujita y le pidió que la llamara Charlie Juni. Al principio, la niña desconfió de la princesa, pero aún así se presentó como Bonnie. Era extraño que una niña tan pequeña estuviera acompañada por guardias tan severos. Acababa de salir de prisión. No era de extrañar que estuviera asustada. Quizás les tenía miedo a sus guardias. Y Charlie sugirió preguntarle al emperador por la niña. De repente, él permitiría que la pequeña viajara en su carruaje. Bonnie era un nombre muy raro. Pero primero, había que bañar a la niña. Además, la niña quería ir al baño, pero le daba vergüenza decírselo a los caballeros. La niña, llena de valor, le pidió a la buena señora que se quedara con ella. Al parecer, sentía que podía confiar en ella. De repente, la niña miró a la princesa con extrañeza y se giró hacia Charlioni. No era Bonnie quien hablaba. Su voz se tornó áspera y masculina. La voz se autoproclamó diosa y dijo que todo estaría bajo control mientras la niña llevara un grillete. Los lugareños creían en el dios Crijael, y en la pierna de la niña llevaba un brazalete que parecía grilletes. Dios le pidió a Charlioni que dejara de interferir en los planes del emperador, pero ella se opuso. Después de todo, con el estallido de la guerra, mucha gente moriría o perdería a sus familias. La niña se acercó a la princesa, y una voz grave anunció que estaba aburrida. En cuanto la bella apareció, los planes para Kasykov empezaron a desmoronarse. Por las palabras del dios, resultó que sabía de dónde venía Charlie, y advirtió que la princesa haría bien en escuchar su opinión. En cuanto la chica quiso preguntar algo más, el dios desapareció al instante. Dijo que era hora de irse. Así apareció Charlie en este mundo. En un instante. La niña lloraba. Le preguntaba a Charlie Juni qué había pasado. Parecía que algo terrible había sucedido y la niña repetía algo. Esto ya había sucedido 2 veces. Pero la niña no recordaba nada. Una vez, mataron a su madre y empezó todo. Desde entonces, se convirtió en una bruja terrible. La princesa abrazó a la niña que lloraba. Era una niña hermosa y común, pero Dios la convirtió en una marioneta en sus manos. Podría ser marcada y privada de la vida. En ese momento llegó el emperador, y la princesa informó que el santo había hablado. Kasykov quedó asombrado. También le sorprendió ver al niño con Charlie, pero explicó que la niña tenía miedo de los caballeros, y le pidió al emperador permiso para dejarla cerca de Charlie. Además, la sujetaron con un brazalete en la pierna. Sin embargo, el joven se opuso. La niña había sido declarada bruja recientemente, y si se sentía incómoda con los caballeros, la enviaría con la hechicera. Y luego ordenó al caballero que enviara a la muchacha a Aisol, y que se asegurara de teñirle el pelo de cualquier color excepto el blanco, para que no corriera el rumor de que el convoy llevaba a una santa. El joven también le dio instrucciones a la novia: no confiar en nadie
excepto en los presentes, y el caballero llamado Louis se llevó a la niña. Charlie pensó que la niña se aferraría a ella, pero solo la miró despidiéndose. La princesa saludó con la mano a la desafortunada niña. Cacicaf le extendió la mano a su amada y le sugirió que regresaran al carruaje. Al fin y al cabo, aún tenían algo que discutir. A altas horas de la noche, el convoy emprendió su viaje. El emperador observaba a su amada, pero la princesa estaba sumida en sus pensamientos. Resultó que había enojado mucho al dios local Cricjael, y él empezó a actuar a través de Bonnie, o mejor dicho, a hablar a través de sus labios. Pero el emperador se negó a decir qué le sucedería a la chica. Parecía que no confiaba en Charlie. Aunque la chica también era reservada, y no confiaba en Cacicaf en absoluto. Aún así, el joven reveló la verdad. No había resuelto del todo el asunto de la santa, pero ella podría ser útil. Por eso decidió llevársela con él. Charlie pensó que en este mundo una persona podía ser tratada como una cosa, considerada en términos de ganancia o utilidad. Pero lo único que la princesa podía hacer era ser amable con la niña. Para el emperador era importante que la muchacha no lo odiara. Después de todo, a veces tenía que actuar con dureza, pero Charlie comprendía que defendía los intereses del imperio. Un caballero interrumpió su conversación. Se acercó al carruaje para recordarles algo importante. Mañana sería noche de luna llena. Obviamente era algo significativo, pero el libro no lo mencionaba. Resultó que, en ese momento, el poder del dios Cricjael estaba en su punto más débil. La luna llena llevaba 3 días saliendo, y el cuerpo de quien caía bajo el resplandor de esta luz quedaba cubierto por una maldición. Normalmente, el templo avisaba de esto con antelación, pero debido a la guerra con Tualin, lo informaron tarde. El emperador dijo que desde mañana hasta el fin de la luna llena estarían atrapados en Tail. Pero la niña quería avisar a su familia con antelación. Al fin y al cabo, si te vas ahora, puedes llegar a Rinoa en mediodía. Pero al emperador le preocupaba que la princesa no tuviera fuerzas para semejante viaje. Pero la joven aseguró que lo superaría. Se decidió entonces partir de inmediato. La ruta se trazó a través de las montañas Solvik, situadas entre Rinoa y Tualin. La última vez que la princesa tomó esta ruta, tuvieron que dar la vuelta casi de inmediato. Pero ahora contaban con caballeros y magos, así que todo debería estar bien. Cacicaf advirtió que si el carruaje se detenía, no se debía salir a la calle bajo ninguna circunstancia. Podría ser mortal. Los bandidos aún no habían atacado, aunque el convoy casi había cruzado las montañas. Lo más probable era que se dispersaran al final. De repente, se oyó un chirrido de ruedas y el carruaje se detuvo. Charlie pensó inmediatamente en Bonnie. Al fin y al cabo, en ese caso, la chica habría permanecido en el epicentro de los acontecimientos, sobre todo porque ya se oía ruido. El emperador tenía mucho miedo de dejar a la princesa sola con el santo. Pero la muchacha le recordó el brazalete que la sujetaba en su pierna, y Cacicaf cedió. Su majestad ordenó a la hechicera Aisol que cerrara la puerta del carruaje y lanzara un hechizo protector sobre la puerta insonorizada, y que trajera a la muchacha. La niña subió al carruaje, sonrió, tan feliz de ver a su Charlie Juni. Ningún bandido la asustaba cerca. La niña tomó a la princesa de la mano y dijo que no tenía miedo, como si fuera su madre quien la sostenía. Charlie recordó que la madre de la niña había sido asesinada y luego había ido a prisión. Esta niña había sufrido muchísimo. Y, muy probablemente, había tenido mucho miedo, aunque no lo había demostrado. En un ataque de emoción, la princesa abrazó a Bonnie, y el pequeño se relajó. La niña dijo que tenía muy buenos protectores. Después de todo, el tío Henry sabía manejar bien la espada. Y el mago tenía fuego en las manos. La chica quiso añadir algo más, pero el emperador se acercó. Todo había terminado. Los bandidos habían sido aniquilados. Ahora que el peligro había pasado, ya no era necesario que el niño permaneciera en el carruaje. Pero Charlie pidió dejar a la chica. Al fin y al cabo, faltaba poco para llegar a su destino, y podrían irse todos juntos. Cacicaf miró a la niña un rato, y finalmente cedió. La niña le susurró al oído a su Charlie Juni. Le preguntó quién era su majestad, y la princesa dijo que querían casarse.
Entonces, la joven dijo alegremente que él era el novio. Era la primera vez que Charlie decía esas palabras. Kasikaf era su novio. Pasó mediodía en una agradable conversación. El tiempo pasó casi desapercibido. Llegaron sanos y salvos a Rinoa desde Tualin, antes de que llegaran las noticias de la guerra. En cuanto el carruaje llegó al Palacio Real, toda la familia Charlie salió corriendo a recibirlo. Abrazaron a su pequeña. Después de todo, habían oído rumores sobre lo sucedido hasta ese momento. La niña habló brevemente sobre el arma mágica y su secuestro, y también contó que Alain era un espía del Imperio. El padre se agarró la cabeza. Durante tantos años, este hombre los había engañado. Así que el próximo objetivo del Imperio era el reino de Rinoa. Pero la princesa pidió que no se preocuparan. El emperador prometió no atacarlos. Después de todo, le había propuesto matrimonio a Charlie. Su padre se quedó sin aliento. Resultó que si Charlie había recibido una propuesta oficial del emperador para convertirse en su esposa, ella era la futura emperatriz. A Enrique lo asignaron como guardaespaldas personal de la princesa. Era un buen hombre, y se hicieron amigos durante el largo viaje. Ahora el joven discutía sobre el futuro de la princesa. Si el emperador hacía una propuesta oficial, la futura emperatriz debía vivir en el imperio para casarse. Charlie estaba desconcertado. ¿Cómo podía saber Henry de la propuesta? Además, Kasikaf no había pronunciado la palabra matrimonio. Solo había prometido elevar a la princesa a la cima, pero el guerrero insistió en que su majestad había invitado a la joven a ser su emperatriz, y lo había dicho antes de ir a ver a Tualin. Todos ya lo sabían. Cuando Charlie le contó esto a su familia, nadie le creyó. El emperador quería convertir a la joven en emperatriz, no en concubina. El rey Rinoa tuvo una conversación oficial con el emperador. Su majestad le informó que llevaría a la princesa Charlioni al imperio en cuanto terminara la noche de luna llena. El rey no esperaba que su hija se marchara tan rápido, y aún tenía una pregunta sin respuesta sobre Alain, pero el emperador dijo que quería llevarse a Alain consigo para proteger a la princesa. Y su majestad se disculpó por la función que su espía había desempeñado en Rinoa. Al sacar a Alain del reino para proteger a la princesa, se podría ocultar su misión de espionaje en su reino natal y se podrían evitar los rumores. Kasikaf prometió a su reino cualquier compensación por los daños causados. Pero la princesa sugirió que resolviera el asunto con su padre. Entonces el emperador anunció que tenía un regalo para la familia real, y su majestad esperaba que no se negaran a aceptarlo. El gobernante anunció que entregaría a Tualin al reino de Rinoa y pidió que les avisaran si tal regalo no era suficiente. Charlie preguntó sorprendido si el emperador había atacado a Tualin a propósito, con la intención de ofrecerlo como regalo, pero explicó que con tales armas mágicas y sus ambiciones, la guerra era inevitable. El emperador simplemente aceleró un poco el proceso. La princesa estaba muy preocupada por su inminente partida. Ella y su doncella tuvieron que recoger todas las pertenencias de su Alteza en poco tiempo, pero Tina quedó impactada por semejante tarea. Era casi imposible reunir toda la ropa y las joyas en 3 días. Al fin y al cabo, todas las pertenencias requerían un embalaje cuidadoso. Entonces Charlie sugirió llevar solo lo imprescindible, sobre todo porque la moda en el imperio era diferente a la local, así sería posible llegar a tiempo. La muchacha estaba preocupada por el proceso de convertirse en su emperatriz. Después de todo, el imperio había prosperado gracias a Kasikaf. Un puesto junto al señor implicaba ciertas dificultades. El poder del imperio se extendía a otros reinos mediante guerras. Había princesas hermosas por doquier, y Kasikafu recibía ofertas tentadoras de todas partes. Y como la mayoría de los matrimonios de alta alcurnia se basaban en la riqueza material, podían otorgar mayor poder al imperio. Charlie estaba preocupado por esto. Kasikaf afirmó que le gustaba la princesa, pero no podía durar para siempre. Los sentimientos se desvanecieron con el tiempo. La princesa tomó un documento especial de su escritorio. Tenía que firmarlo en cuanto entró en el imperio. Era un juramento escrito, sellado con un hechizo. Romperlo traería consecuencias. Sin esta firma, la princesa no podía sentirse segura, ya que estaba preocupada y no confiaba plenamente en Kasikaf.
Charlie le preguntó a la criada si había acompañado a Bonnie al ala de invitados del castillo. La criada, a su vez, preguntó quién era la chica. Tina nunca había visto a una niña más linda que esta niñita. Parecía una gatita. Y muy educada para su edad. Pero Charlie tenía mucho miedo de que el supuesto dios volviera a apoderarse del cuerpo de Bonnie y empezara a amenazar a la princesa, o peor aún, a hacerle daño. La niña decidió hablar con el sacerdote al respecto. Mientras tanto, decidió buscar información sobre Cricael en la biblioteca. Para su sorpresa, Charlie se enteró de que nunca había habido un solo caso de un cuerpo poseído mientras la persona estaba encadenada mágicamente. Cricael dijo que los grilletes se resistieron cuando habló con la princesa, así que no fue fácil para el dios romper esta barrera, pero estaba muy ansioso por hablar con Charlie. El bibliotecario real desconocía la existencia de otros dioses además de Cricael. Tina tampoco sabía nada al respecto. Parecía que el único dios estaba sembrando el caos para su propia diversión. Charlie reflexionó sobre ello durante toda la noche de luna llena, pero, por suerte, todo había terminado. La partida se retrasó un día, pues Alain aún no había tenido tiempo de entregar a Tualin al rey Rinoa. Era extraño que Alain tuviera que hacerlo, ya que el hombre era un espía. Aunque el emperador le había dado un regalo tan generoso, la herida en su corazón no pudo sanar tan rápido. No solo la de Charlie, sino también la de todos los demás. La niña se acercó al árbol frondoso. Se emocionó, pues hacía mucho que no lo veía. La primera vez que vino, lloró mucho. Allí, por primera vez, la princesa empezó a oír algo que la hizo dudar de todo lo que le había sido dado. No recordaba mucho de su pasado. Cada vez que la princesa intentaba recordar algo, la chispa se encendía un instante, y luego todo se volvía borroso. La niña sintió que se asfixiaba. Fue allí, junto a este árbol, donde conoció a Alain por primera vez. Charlie paseaba por el jardín real cuando Alain salió a recibirla. Solían encontrarse allí siempre. Parecía que ya había sucedido antes de que la chica acabara en el cuerpo de Charlie. Aún así, le parecía injusto hacerlo ahora. La princesa seguía preguntándose por qué Alain había empezado a salir con ella. Después de todo, se supo que era un espía del imperio. Charlie continuó. Ella no era una reina, ni siquiera una princesa coronada, pero aún así, el joven la trataba bien. El joven no respondió a ninguna de las preguntas, pero admitió su culpa y prometió que haría todo lo posible por pedir perdón. Todo estaba listo para la partida. Los familiares salieron a despedir a su única hija. Le desearon felicidad, pero fue muy triste partir. Los padres y el hermano bendijeron a la princesa en su camino y prometieron contactarla tan a menudo como fuera posible. La niña intentó sonreír, pero las lágrimas brillaban en sus ojos. Allí, en el imperio, tendría que arreglárselas sola, y dudaba si podría hacerlo. El corazón del emperador se rompía por las lágrimas. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de que su cervatillo no estuviera triste. Pero ella solo quería una cosa: que sus sentimientos por ella no cambiaran. Cacique aseguró que sus sentimientos por la princesa no podían cambiar. Pero las personas sí podían cambiar con el tiempo. Y Charlie aún no era lo suficientemente fuerte como para confiar plenamente en el emperador. En voz alta, dijo que en el imperio todos eran desconocidos para ella y que la joven temía la soledad. Pero el joven le aseguró que no necesitaba conocer a nadie más que a él. Antes de adentrarse en el camino de la montaña, Cacique sugirió que sus rostros se ocultaran mediante magia y que permanecieran irreconocibles hasta llegar a Tiro. La hechicera agitó su varita y lanzó un hechizo de ocultación. Pero Charlie no sintió absolutamente nada. Es cierto que sus rostros se nublaron un poco, pero a Cacique no le gustó. Le pidió a Aisol que usara otro hechizo, pero el mago dijo que su apariencia cambiaría en ese caso. El emperador le exigió que no hablara, sino que lanzara un hechizo purificador. En cuanto Aisol agitó su varita, la princesa sintió una sensación de ligereza en todo el cuerpo, y sus ojos comenzaron a ver con claridad. La princesa agradeció a la señorita Capita con sentimiento. Después de todo, la magia había sido muy útil. La hechicera sonrió afablemente y pidió llamarla por su nombre. El castillo de Dvalina apareció tras las ventanas. Era la segunda vez que Su Alteza pasaba por allí. Pero la última vez, el lugar lucía oscuro y caótico.
Aunque la vista más allá de los muros del castillo era simplemente magnífica, él y Alain admiraron el cielo nocturno desde el tejado. Entonces Alain le contó a la princesa mucho sobre Tyr, aunque desde entonces la niña se ordenó no pensar más en Alain. Los gatos la arañaron el alma después de saber de él. El alcalde los recibió en las puertas del castillo. Inmediatamente les ofreció un almuerzo y un descanso del viaje. La princesa escuchó que ahora todos los percibían como una familia noble común y corriente del imperio. Los jóvenes fueron escoltados a sus habitaciones. Casikaf supuso que los lugareños desconocían quién estaba frente a ellos. El hechizo estaba funcionando, aunque quizás solo fingían. La criada escogió un hermoso atuendo para la princesa, se cambió para la cena y lucía absolutamente espléndida. Bonnie aplaudió. Las emociones de los niños eran tan sinceras. Tina quería elegir algunos accesorios más para su Alteza, pero ya llamaban a la puerta, y la criada anunció que Milord había llegado. Casikaf entró en la habitación y quedó atónito. No era su novia, sino un hada sobrenatural, con un vestido casi ingrávido, rizos hábilmente arreglados y ojos enormes como los de un pequeño ciervo. El emperador besó la mano de la princesa, pero ella dijo que había algo que debía discutirse, y poniéndose de puntillas, le susurró al oído al hombre cómo debía llamarlo en público. La princesa se ofreció a llamarse por su segundo nombre, Rioni, y le pidió que le dijera el segundo nombre del emperador. Después de todo, ahora eran personas distintas a quienes las rodeaban. El joven dijo que podría llamarse Kasha, pero a Charlie se le ocurrió cambiarle el nombre a Shasha para que no se pareciera tanto al verdadero. Casikaf guardó silencio, pero luego dijo que esta opción era adecuada. Entonces se le ocurrió el nombre de Lily, y ambos disfrutaron de estos nombres, pronunciándolos de forma diferente. El emperador abrazó tiernamente a la princesa. El alcalde le comentó que la vista nocturna de la ciudad era simplemente hermosa. El joven invitó a la novia a dar un paseo si aún no había visto Tiro de noche. Charlie ya había admirado esa hermosa vista antes, pero decidió no rechazar al joven y no decirle nada. La vista nocturna de la ciudad era realmente fascinante. Charlie y Casikaf estaban de pie en la muralla de la fortaleza, y abajo era como si un mar de fuego se extendiera a sus pies. El joven abrazó a la princesa. Comprendió que Charlie estuviera preocupado por el viaje al imperio, aunque podría haber otra razón, pero la chica respondió que era una reacción completamente natural. Tenía miedo del cambio. Y la presencia de este joven cerca no facilitaba la situación. El hombre supuso que la novia ya se arrepentía de haberse comprometido con él. Cuando él estaba cerca, era como si un muro invisible se interpusiera entre ellos, y no había forma de superarlo. Habiendo sido traída aquí contra su voluntad, la princesa sufrió muchas cosas que escapaban a su control. No podía confiar plenamente ni en el emperador ni en Alain. Tras pensarlo, Charlie se prometió algo. Mantenía cierta distancia cuando quería culpar a otros de todo lo que sucedía. Fue sorprendente que Casikaf se diera cuenta de esto tan rápido. El hombre giró a la chica para que lo mirara. Después de todo, él tampoco había sido del todo sincero con ella. Solo tenía un deseo para su cervatillo. La quería entera, sin dejar rastro, y el emperador la abrazó, para ser uno con ella. La niña estaba asustada. No entendía lo que quería decir el joven. Al fin y al cabo, ya estaban juntos en la muralla de la fortaleza, pero el emperador ya se acercaba al borde. Charlie cerró los ojos y casi dejó de respirar. En un momento dado, sintió que se caía. El emperador loco saltó, aún sosteniéndola en sus brazos. Un momento después ya estaban en la cornisa del tejado. La princesa estaba muy asustada y pidió regresar, pero el emperador solo sonrió. Estaban completamente solos. Sobre ellos solo había estrellas y debajo una ciudad resplandeciente. Una estrella brillante parecía haber caído del cielo justo a sus pies. La cabeza del hombre estaba llena de pensamientos inimaginables. Mientras esta chica estuviera cerca, no podía pensar con claridad. Y al emperador no le importaba si le gustaba o no a la princesa. Ojalá su cervatillo no lo odiara. Esas palabras eran muy extrañas, y Charlie no entendía en absoluto por qué el joven las decía. La chica miró a su prometido a los ojos y le preguntó en qué estaba pensando.
No hacía falta preguntar, porque la respuesta era obvia. Casikaf acercó sus labios y besó a su amada. Fue el beso más tierno que un hombre enamorado podría darle a su mujer. El emperador irradiaba una energía tan masculina que Charlie se asustó un poco. Quizás no pudiera soportarlo. Así que la chica sugirió bajar del tejado. La niña bromeó diciendo que podría desmayarse si se quedaba en el tejado, y Casikaf se rió. Estaba dispuesto a abrazarla en cualquier situación. En los aposentos de Charlie, Su Majestad besó tiernamente a su princesa una vez más. Le deseó buenas noches. Los sirvientes observaban la escena con atención. Mañana tenían que irse muy temprano. Pero el hombre no podía dejar ir a su novia. Después de todo, quería quedarse con ella un poco más. El carruaje se detuvo en la finca Bastier, donde el emperador había decidido hacer una visita. Ya era de noche cerrada, y la espesura de los árboles oscurecía aún más la zona. Charlie bajó del carruaje y sintió el peligro que provenía de la oscuridad. De repente, la hoja de una daga brilló justo frente a su rostro. Con un movimiento ultrarrápido, el emperador interceptó el arma mortal que volaba hacia el pecho de la princesa. Enrique también se apresuró a proteger a Su Alteza. El jefe de seguridad asumió que se trataba de una venganza personal. El bandido estaba solo. Luis y Alain persiguieron al atacante en cuanto vieron la daga. Solo entonces Charlie empezó a comprender lo peligroso que era. Después de todo, podía volver a ocurrir. Y ella no quería morir. La chica sollozaba en los brazos de su prometido. La princesa decidió estudiar para poder defenderse si era necesario. Casikaf pidió aclarar lo que se estaba discutiendo. Y la chica dijo que quería dominar la magia o la esgrima, pero la magia solo se podía aprender con este don. Su Majestad prometió hablar con la hechicera Aisol. Alain y Luis regresaron con un informe. Informaron que habían atrapado al criminal. Pero el asesino ingirió veneno en cuanto se dio cuenta de que lo habían atrapado. Parecía ser un mercenario del gremio de asesinos. El hombre era de altísimo rango, pues todo lo que poseía era de alta calidad. Incluso veneno, que no es fácil de conseguir. Ahora lo más difícil era determinar de quién era la orden que este mercenario estaba ejecutando. Muchos nobles eran capaces de ello, pero el amo hacía tiempo que los había eliminado. Enrique informó que quizás alguien se asustó por la aparición de Su Majestad con una chica. Pero cuando la princesa le preguntó directamente, Casikaf se negó a responder. Se limitó a sonreír misteriosamente. Su Majestad dio órdenes a los servicios de seguridad e inteligencia y ordenó a todos que salieran de la habitación de la princesa. Quizás había algo en el pasado del emperador que Charlie no debía saber. Preguntó al respecto, pero Casikaf simplemente lo ignoró. Ocurrió cuando el niño aún era príncipe. El joven insistió en que pasaran la noche juntos. Aunque sus aposentos estaban vigilados con especial cuidado, el emperador quería velar personalmente por la belleza durante toda la noche. La chica agradeció a su prometido por salvarla. Después de todo, pensó que la daga la alcanzaría en el hombro. Pero Casikaf, por el contrario, le agradeció por seguir con vida e ilesa. Por la mañana, Aisol llamó a la puerta de Su Alteza. Oyó que la princesa quería aprender magia. Pero primero, era necesario comprobar si Charlie tenía talento innato. La maga tomó las manos de la princesa, y su cuerpo se tensó. Después de un rato, Aisol informó que no había descubierto ningún don para la magia. Sin embargo, sintió algo inusual. El mago había conocido sacerdotes en su vida. El poder divino fluía por sus cuerpos. Pero su concentración era débil, pues se extendía por todo el cuerpo. La princesa poseía una pequeña cantidad de ese poder, y ese poder se concentraba en un solo lugar, su pecho. Y la hechicera añadió que había examinado a Bonnie, y que también poseía poder divino. El poder tormentoso y poderoso también estuvo en la santa en algún momento. El poder divino de la princesa no estaba tan concentrado como el de Bonnie, pero su cuerpo era muy extraño. Y la princesa pensó que el dios Krikhael podría hacerle algo mientras estuviera en el cuerpo de Bonnie. Aunque le costó mucho esfuerzo, si este poder se desatara, el templo intentaría arrebatarle la dama. Aisol juró guardar silencio sobre esta peculiaridad de la princesa. El emperador, al enterarse de esto, reflexionó profundamente. Y dijo que ni el templo ni el Sacro Imperio debían saberlo.
No entregaría a su amada a nadie. El poder divino dentro de la princesa estaba de alguna manera conectado con Krihael. Pero si alguien quisiera llegar al fondo del asunto, podría revelar la verdadera naturaleza de la chica.